Hola, hola, hola. Ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta de los videos. También nos podemos hacer al final, ¿no? De la clase. Hoy nos toca empezar a hablar sobre losas en dos direcciones. Si no me equivoco, les he mandado ya la presentación y los ejemplos correspondientes, ¿no? De este tema. Bueno, entonces comencemos con una breve parte teórica y luego ya los ejemplos, ¿no? Si no terminamos de desarrollar los ejemplos, voy a hacer los videos para que también en el momento que mejor les parezca, en el transcurso de la semana los puedan ver para que quede claro, ¿no? Así igual que el tema 2. Bien, aquí tenemos justamente unas imágenes de losas en dos direcciones. Estamos viendo, ¿no? El tema de cómo... Voy a volver a estas imágenes para aprovechar de explicar algo, ¿no? Fíjense, ahí hay en aligerados, en losas, siempre hay una malla que se pone para distribuir mejor las cargas puntuales que se puedan aplicar aquí, ¿no? Una carga aquí aplicada puntual, esta malla permite soportar, digamos, a la losa, a la carpeta de compresión que viene acá, ¿no? Pero también Ingeniero, sirven para la disculpe. extracción de temperatura. ¿Aló? Sí, Ok. ingeniero, no, Esto por no aquí puede la ver, malla, no ¿no? puedo ver lo que está proyectando, no está compartiendo. Ay, Sí, cierto. no se ve, Inge. Sí, ingeniero, no se ve. Ya hablando al vacío, ¿verdad? Ya estoy. Ahora sí, perdón. Ni en mi retorno me doy cuenta. Bueno, ya. Ahora sí. Y les decía que no, en losas y en la ligerada hemos visto que se pone una malla, ¿no? Una malla aquí, como está aquí, para que cuando haya cargas puntuales, la carpeta de compresión de 4 o 5 centímetros que hay aquí pueda resistir bien esta carga puntual eventual, ¿no? Y también para temas de retracción y temperatura, ¿sí? Lo más cómodo es poner la malla de canto a canto y cuando haya armadura negativa, si puede haber aquí una armadura negativa, por ejemplo, aquí, entonces ya no se pone armadura de distribución, salvo que esta armadura sea muy importante. Entonces, además de la malla, se pone armadura de distribución en el sentido, ¿no? Además de la armadura principal. Pero por lo general, para evitar unos problemas, hay dos formas. Si no son, uno se pone malla de canto y sobre la malla de canto se pone la armadura negativa, o se pone la armadura negativa con sus armaduras de distribución y en los espacios faltantes se pone malla, ¿no? Cualquiera de los dos. Bueno, pero eso mejor lo hablamos más adelante. Losas en dos direcciones son aquellas cuyos lados están justamente en relación 2 a uno, ¿no? Y no solamente son sus lados apoyados, no solamente que no es que tengan bordes libres. Aquí tenemos dos ejemplos clásicos, una losa rectangular, pero que en su alto y su ancho no guardan una relación mayor a 2 a uno, ¿no? Y aquí uno casi cuadrada, donde es aligerado, pero su aligerado está también en dos direcciones, por lo tanto es este, ¿no? Si por alguna razón en uno u otro esto fuera un borde libre, si esto fuera un borde libre, es decir, no hay apoyo ahí, entonces es una losa en una dirección, ¿no? De la misma forma, si aquí no hubiera viga y fuera borde libre, entonces, a pesar de que estuviera armado en dos direcciones, es una losa en una dirección. Pero esos casos raros se van a dar, ¿no? Esto al menos es muy raro. ¿Para qué se arma en dos direcciones si no va a haber, si no va a trabajar en dos direcciones? Entonces, no es. En cambio, este sí puede ser, ¿no? Porque hay, por ejemplo, los puentes losas son ese tipo, ¿no? Son losas llenas con bordes libres y aquí están los estribos. Pueden, pueden apoyarse en estos lados, entonces son losas llenas que trabajan en la dirección. Y si necesito hacerlos aligerados,
solo los voy a aligerar en una dirección. ¿Para qué en dos direcciones, no? Solo los aligero así. Y cuando sean muy largos, les pondré diafragmitas, ¿no? O sea, interrumpiré el aligerado para hacer los diafragmas correspondientes. Vean entonces cómo en la parte conceptual de algunas cosas no debieran dar. Aquí un ejemplo que no les muestro, la misma losa de losas en una dirección, pero ahora otra opción de solución es que sea en dos direcciones. Para que sea en dos direcciones, forzosamente tengo que añadir, bueno, tengo que añadir estas vigas, ¿no? Estas de aquí, las vigas del centro, ¿no? Estas de aquí, porque generalmente siempre se ponen estas vigas de borde, ¿no? Vigas de borde para darle al conjunto solidez, ¿no? Todas estas vigas de borde. Pero si lo añado estos más, es con el objetivo de que sea en dos direcciones, ¿sí? Ahora, si en ese mismo esquema yo le pongo aligerados y los pongo así, perdón, si los aligerados los pongo así, ¿qué significa? Que ese paño está trabajando en una dirección. Que si los aligerados los pongo así, ese paño está trabajando en dos direcciones, ¿sí? Que si esto es losa llena, sin aligerados, esto va a trabajar en dos direcciones. ¿Se entiende la idea? Entonces fíjense que yo con los aligerados, a pesar de la relación de lados, puedo yo orientar a que trabajen en una dirección o en dos. Pero cuando es lleno no tengo opción, solo depende de los lados. Así es que esa es una aclaración, ¿no? Nuevamente el volado, no importa que sea aquí, lleno, aligerado, en una dirección, en dos direcciones, en el volado siempre va a haber una armadura negativa que trabaje así, ¿no? Si me acercara, siempre va a haber una armadura, perdón, si me acercara a la que raye, raya. Me escuchan bien, ¿no? No estoy... Ingeniero, ¿Se me disculpe, no escucha se le bien? escucha muy bien. Sí, Bueno, qué raro, en ningún armado me escuchaban bien. Entonces, se escucha niveles altos y bajos. sí, es que a veces me acerco más, pero se escucha en general, ¿no? Porque ahorita, digamos, es lo que normalmente voy a hablar, mirando la pantalla y el micrófono aquí a mi lado. Entonces, les decía aquí, me voy a acercarme más. En el volado, no importa que aquí sea aligerado, una dirección, dos direcciones, siempre va a haber una armadura y solo va a variar este anclaje, ¿no? Que a veces van a estar más desarrollo o menos desarrollo en función qué es lo que hay aquí. Cuando es en dos direcciones, obviamente es lo más adecuado. En realidad, para el volado le viene mejor que esto sea en dos direcciones, perdón, que sea en dos direcciones o que esté armado en este sentido. Se le viene mejor al volado para efectos del anclaje, ¿sí? Y no solo al volado, para la viga también. Más que todo para la viga le conviene que esté la losa aligerada en este, perdón, esté trabajando en este sentido o esté armado en dos direcciones. Pero al volado, no, ¿no? Al volado siempre va a ser la misma armadura y aquí, en función de qué haya, va a ser más o menos la longitud. ¿Sí? Bueno, eso es con respecto al tema de las losas. Vayamos un poquito más, a ver. Aquí tenemos una pequeña clasificación, ¿no? Aunque ya hemos clasificado todas las losas, aquí un poco de recordando, ¿no? Las losas aligeradas en dos direcciones pueden ser, como ya sabemos, llenas o nervuradas, ¿sí? Pero también las podemos ver según el grado de prefabricación, con, con aligerante embebido o perdido, como por ejemplo estos plastoformos, ¿no? O en aligerante recuperable, es decir, que se deja un hueco ahí, ¿no? Y no se deja ningún material aligerante.
¿Dónde he visto yo esto? Si alguna vez pasan o salen por estos días por el centro, hay un edificio que está un poco más abajo, en la 6 de agosto, en el quinto centenario, un poquito más hacia abajo, hay un edificio, ¿no? Con estas losas que están huecas, ¿no? O sea, que con la ligera lo han recuperado. He sacado la foto, pero no la encuentro para poderla poner acá. Bien, un poquito de comportamiento, esto me lo voy a pasar porque yo creo que en teoría van a hablar, simplemente ¿no? Aquí se puede ver que en dos direcciones los momentos en un sentido y en otro sentido son comparables. En una dirección, aquí se nota muy bien. En dos direcciones, tanto el momento horizontal como el momento vertical son comparables, pero en una dirección o en una losa donde hay relación 2:1, no hay comparación, ¿no? Eso es mucho más grande y otro bajito. Entonces, en mucho más grande se pone la armadura principal y en el otro se pone la armadura de distribución suficiente, 20 o 25%, dependiendo de la nota que vayamos a usar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí alguno más también de teoría y algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando yo tengo una losa que está apoyada en sus bordes, como simplemente apoyado, entonces, si yo apoyara la losa, esta losa se tiende a levantar, ¿sí? Se tiende a levantar en las esquinas. Pero en la vida real eso no pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque esta losa en hormigón armado está así, está apoyada en las vigas, pero están solidarias, no está puestito nomás la losa, todo está vaciado en uno solo, es que no habría esto de aquí, ¿no? O sea, no hay esa separación. Por lo tanto, aquí hay una fuerza que tiene que la viga desarrollar en la losa hacia abajo, en esas esquinas. Y en esas esquinas están las columnas específicamente, ¿no? Ni siquiera las vigas, las columnas generalmente. Entonces, esa pequeña fuerza que se genera para que este punto no se mueva, generan ciertos momentos torsores en la losa. Y esos momentos torsores tienen que ser atendidos por armadura, ya sea que se disponga de manera diagonal, que es lo que, digamos, lo más óptimo desde el punto de vista estructural, ¿sí? Debería disponer yo armaduras así, en las esquinas, así, ¿no? En las esquinas, diagonal, para que no se levante. Bueno, no es para que no se levante, sino por los momentos torsores que se generan debido a las columnas y vigas que no van a dejar que esto se levante. Ese sería la. Pero en obra, obviamente, ¿no? Esto es muy complicado. Es muy complicado la mano de obra, para los obreros, tener ese detalle. Y además hay que estar pendientes del control. A veces se pone una malla ortogonal. Una malla ortogonal. Ahora, claramente dice aquí, fíjense, que yo pongo así diagonal, apuntando hacia la esquina en la parte superior. Pero en la parte inferior, que sería aquí abajo, tengo que poner al revés, ¿no? La perpendicular. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener. Top, bottom, ahí. Bueno, eso es lo que vamos a ver nosotros más adelante. Más adelante vas a decir, pero inclusive, inclusive esta opción 1 o esta opción 2, ¿no? Son igual complicadas en obra para armar. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? No voy a poner esto. Y lo que voy a hacer es mayorar, incrementar la armadura que me sale, la armadura vertical y horizontal, ¿no? Tanto positivo como los negativos que van a ir aquí arriba. Los aumento para suplir esa deficiencia, para evitarme poner ese detalle en las esquinas. Bien, el siguiente tema es prediseño. Harto vamos a hablar de prediseño en hormigón armado 2, ¿no? Porque esa es la parte donde. ¿Qué significa prediseño en una losa llena? Ya hemos hablado en losas aligeradas, es definir las dimensiones estructurales. En este caso, ancho de nervios en un sentido o ancho de nervios en el otro sentido, ¿no?
En una losa llena es igual que en losas en una dirección, solo es definir el espesor, ¿sí? El espesor inicial, eso es. Porque esto yo lo puedo más adelante ajustar. Si algo me falla, puedo ver conveniente de subir el espesor o inclusive disminuir, porque he exagerado, digamos, y en las losas exageradas lo mismo, ¿no? Las dimensiones del nervio, las dimensiones del aligerado, en un sentido, en el otro sentido, el espesor de la cara, lo mismo, solo que en dos direcciones. El espesor de la losa, ahí sí que, si ustedes revisan la EHE, no es muy claro, no hay mucha información, básicamente es muy pobre sobre decirnos en cuánto debería ser el espesor de una losa en dos direcciones, ¿sí? Y la bibliografía también, eh, hay poca con respecto a eso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unas reglas sencillas, ¿no? Básicamente, el espesor de una losa ligera, de una losa en dos direcciones, para un tramo simple, podría ser L sobre 35, donde L es la menor dimensión. En una losa en dos direcciones, el mayor momento se va a producir en el sentido del lado menor, ¿sí? Y el menor momento en el sentido del lado mayor, ¿de acuerdo? Bien, entonces el lado menor X de 35 y LX sobre 40. Esto está en el texto texto de curso, está esta parte. En algunos casos más específicos puede ser por un coeficiente M. Ese coeficiente M está aquí indicado, ¿no? Para cada uno. Ahí están los esquemas estructurales con empotramientos y apoyos fijos, ¿no? Algo que hay que tener cuidado es para evitar losas con espesores muy gruesos. Entonces, tengo que respetar que el espesor es menos de un cuarto de la losa. Porque si no se cumple eso, la losa sería muy, muy grande, ¿no? Así tendríamos una losa así. Entonces, en esa losa no se cumplen no se cumplen las hipótesis de diseño no se cumplen las hipótesis para cálculo de solicitación. Entonces tenemos eso. Pero hay unas tablas un poco más precisas, ¿no? Que me dan una luz para determinar los espesores, y es esta tabla. En esta tabla, por ejemplo, eh, primero necesito la luz, ¿no? La luz. Perdón, aquí a ver otra vez porque siempre me equivoco, ¿no? Necesitamos la L2. Nuevamente, L2 es la longitud más corta que en las anteriores diapositivas era LX, ¿sí? Luego le añado 1.5 por un tema para incluir el recubrimiento, porque esto se llamaría no, sería la altura total de la losa. Y este lambda tiene tres valores, ¿no? Fíjense, para una losa de piso, es decir, para carga de uso de viviendas, tenemos uno para techo, y bueno, y esos dos valores tenemos, ¿no? Y por último, el factor K, que va a depender bueno, que va a ser determinado en función de esta tabla, donde tengo que entrar con la relación de lados, ¿no? Con la relación de lados E, y bueno, en función del tipo de apoyo. O sea, ¿en qué caso de apoyo estoy aquí? Hay mayor precisión con esto, ¿no? Para mí me gusta más esto. No tengo la fuente de eso. A ver, voy a tratar de conseguir para pasarles y decirles cuál es la fuente, ¿no? Pero no está en la norma esto, ¿no? Esto en la H no está. Con estas tablas nosotros vamos a determinar nuestros espesores de arranque, ¿no? Porque para hacer los diseños correspondientes. Métodos de análisis tenemos los mismos que se han mencionado en la teoría general, ¿no? Bueno, aunque no hemos mencionado ecuaciones diferenciales, ¿no? Ecuaciones en derivadas parciales. Aquí, esta sería la ecuación de derivadas parciales para que podamos obtener las solicitaciones. Pero esto se analiza más en estructuras especiales y no digamos, sale del alcance el resolver por este método. Nosotros nos vamos a ir más por el uso de tablas de Marcus para poder, como siempre en esta materia, primero aprender métodos que no dependan de software, sino más que todo
que nos den esa independencia para atender estos problemas y no estemos totalmente supeditados a la disponibilidad de un paquete informático, ¿no? Aunque sí, en la vida profesional ya se hacen estos cálculos por paquetes informáticos. Sin embargo, el arquitecto o el ingeniero que sin saber los temas conceptuales esté usando esos paquetes, es como vulgarmente dicen, ¿no? Es un mono con un chilete. En cualquier momento se puede hacer daño en él mismo. Bueno, tenemos aquí el caso de una losa aislada. Bueno, esto es igual teoría, ¿no? Entonces yo me lo voy a pasar para que ustedes lo lean y lo refuercen en teoría. Entonces, pero sin embargo, en este tema, en una losa continua, al igual que una viga simplemente apoyada, al igual que como han aprendido en hormigón 1, tengo que hacer estados de carga. Pero sucede que cuando veo vigas en hormigón armado 1 y vigas simplemente apoyada, el único estado de carga es todo cargado. Y en una losa pasa lo mismo, todo cargado. ¿Sí? Ese sería. Sin embargo, cuando tengo más vanos, en una losa continua hay varios estados de carga. Pero cuando la viga continua tiene vanos regulares, se analizan tres estados de carga. Todo cargado, vanos pares, vanos impares, y con eso se cubre generalmente todos los casos de manera razonable, digamos, ¿no? Aunque no es no son todos los estados de carga que uno debiera analizar, pero con los tres estados de carga es suficiente para encontrar lo que queremos. Lo propio pasa en losas, ¿no? En losas tendríamos tres estados de carga básicos, con los que sería suficiente encontrar los máximos momentos y mínimos momentos negativos. Pero si quisiera hacer estados de carga, al igual que en vigas, tendría esta situación, ¿no? Donde todo lo que está en anaranjado es cargado. Estos estados de carga, por ejemplo, son para encontrar los máximos momentos negativos en estos puntos, ¿sí? En estos puntos. Porque para los máximos momentos en tramos nos basta este y este. En otras palabras, este estado de carga está representando a todos estos, y pueden haber más porque aquí son solamente ejemplos de los momentos negativos. ¿De acuerdo? Entonces, en el proyecto nosotros vamos a hacer tres estados de carga, los que están arriba, no estos de abajo. Máximos momentos en tramos, hay procedimientos, ¿no? Para encontrar los mismos aplicando, esta es como la parte teórica donde se explica el procedimiento de cómo Marcus ha encontrado sus tablas, ¿no? Por lo tanto, me imagino que en teoría van a ahondar en esto. Yo no lo me voy a explayar, me gustaría más, ¿no? Y con Marcus sigue más o menos estos pasos y propone una metodología. Ya aquí, no solamente Marcos, ¿no? Con cualquier otro método, entonces yo voy a encontrar unos momentos de empotramiento para cada paño con Marcus, pero ese momento va a ser en el mismo apoyo de la viga, va a ser diferente para el paño de la izquierda, uno, y va a ser diferente para el paño de la derecha, dos. Hay una diferencia. Esa diferencia nosotros la vamos a uniformizar con un único momento. ¿Sí? Entonces, con un único momento que va a ir. Por lo tanto, el momento de la izquierda subirá un poco y el momento de la derecha bajará otro poco. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a seguir una serie de pasos que están aquí indicados, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, donde cada uno de los pasos yo voy a aplicar una fórmula para poder al final del procedimiento encontrar los momentos que me interesan, ¿no? Momentos en tramo, ya sea los momentos horizontales, por ejemplo, serían los momentos negativos ahí, los momentos horizontales negativos, como los momentos horizontales positivos que se suscitan aquí, pero también poder encontrar los momentos verticales negativos, pasan aquí, y los momentos horizontales positivos, verticales positivos, ¿no? Entonces, aquí, los
Bueno, entonces ahí está, ¿no? Fíjense que hay que calcular como una especie de inercias de la losa aquí, ¿no? En vez de ser inercia, le ponemos un nombre aquí, L sobre J, y calculamos unos parámetros de rigideces que nosotros tenemos que encontrar, ¿no? Cuando decimos norte, sur, ¿no? Estas fórmulas están específicos para estos paños, ¿no? Están de programa. Por ejemplo, a ver, yo voy a tener que encontrar parámetros de rigidez relativas, ¿no? Entonces, uno u dos, que es dependiente de K. ¿K de dónde viene? Viene de aquí, ¿no? De aplicar esta fórmula. Y esto me pide luz, me pide el valor de rho, pero me pide la inercia de la losa, J, que está aquí, ¿no? Entonces, esos valores los vamos a evitar nosotros más adelante, ¿no? No hay, no hay mucho premura al respecto por el momento. Entonces, encontramos momentos reducidos y los vamos a aplicar esos para hallar el momento rojo, el momento compensado, ¿sí? Y ese momento compensado bueno, en realidad los vamos a aplicar para encontrar la perspectiva societaria. Luego esta parte es una corrección que vamos a hacer, porque sucede que este momento que estamos encontrando es aquí al medio de la viga. ¿Sí? Este momento. Continúo la flechita. Sin embargo, ese momento no es real. El momento real está al borde de la viga. Y al borde de la... ¿Por qué? Porque el apoyo no es un apoyo puntual, es un apoyo con un ancho. Entonces, por ese apoyo con un ancho, que es el ancho de la viga, no se sucede ese momento con un pico, sino hay una parte boleada y es menor el momento. Ese momento menor se le llama aquí momento ajustado, reducido, ¿no? Que toma en cuenta esa figura. Bueno, entonces vamos a tener, ¿qué me queda de idea? Que por algún momento, por algún método, yo voy a encontrar momentos en tramos y en apoyos. En apoyos tengo un dilema porque cuando analizo un tramo, cuando analizo el tramo de un lado y del otro tramo, cuando analizo el paño de un lado y del otro lado, tengo dos valores. Por lo tanto, mi objetivo es encontrar un solo valor, ¿sí? Ese valor está aquí. Sin embargo, aún tengo dilemas porque el apoyo aquí tiene un ancho. Por lo tanto, voy a encontrar un momento reducido, ajustado, que va a ser básicamente el que corresponde al borde de la viga, ¿no? O bueno, muchas veces dicen es el momento porque se desarrolla una parábola ahí y es el momento máximo de la parábola. Es un momento reducido debido al ancho de la viga. Bueno, a ver, vamos más adelante. Y aquí están las tablas de Mark, ya el método más específico, aplicando los temas teóricos. Yo aquí en esta lámina tal vez es una de las más importantes para que se pueda desarrollar el proyecto, ¿no? Paso uno, cuando yo tenga una losa con distintos paños, cada paño lo tengo que tipificar, ¿sí? Cada paño. ¿A qué tipo de apoyo pertenece? Segundo, tengo que hallar las relaciones de cada losa de luces, E, ¿sí? Paso 3, calculo la carga total de cada paño, K, ¿no? Y aquí están las flechitas de cuál es esa expresión. Paso 4, con el valor de E, ¿no? Y definiendo con o sin torsión. Ah, ¿y aquí qué significa esto? ¿Se acuerdan que les he dicho que en las esquinas hay que poner barra diagonal o una malla en las esquinas? Bueno, pues a veces decimos, no quiero poner eso y prefiero que la armadura longitudinal, vertical, ¿no? La armadura horizontal sean las únicas que estén presentes en la losa. Entonces, si elimino esto, aquí voy a tener que aumentar un tanto más la armadura. Entonces, eso tengo que decidir. ¿Voy a poner de torsión o no voy a poner? Cuando digo sin torsión no significa que no voy a reforzar a la torsión, sino que voy a aumentar otra armadura para que cubra ese vacío. Y habiendo decidido con o sin torsión, procedo a leer la tabla varios factores, ¿no? Varios factores, que luego me van a ayudar a determinar los momentos en tramo
los momentos en apoyo. Y si estoy analizando la torsión, momento torsor para definir la armadura diagonal que no, ¿no? Que se pone en esquina. Bueno, luego viene determinar los momentos en tramo por máximo y mínimo por juegos de carga. Sucede que Marcus me da en primera instancia valores como si fuera una losa simple, ¿sí? Pero luego yo lo tengo que ajustar porque no es una losa simple, sino es un paño nomás, es uno de los paños de una losa más grande, ¿no? Y cuando pasa eso, entonces se mayora esos momentos por un factor que aquí está, ¿no? Depende de la duración es esta forma. ¿Ya? Y una vez que están mayorados, luego recién viene la uniformización, que era lo que les decía, ¿no? En una columna, bueno, en una viga vienen dos momentos diferentes. Y lo que tengo que encontrar es un único momento y a veces tengo que inclusive ese único momento, porque la viga tiene un ancho, perdón, porque la viga tiene un ancho, encontrar un momento reducido, ¿no? Porque no se produce ese pico. Entonces, volviendo al tema, aquí tengo que uniformizar esos momentos, encontrar el rojo. Luego, fíjense, tengo que compensar los momentos en tramos. ¿Por qué digo esto? Nuevamente voy a dibujar porque está claro. Tengo ahí, a ver esto. Tengo ahí la losa, ¿no? Un tramo. Entonces, con mis métodos he encontrado un momento a la izquierda y otro momento a la derecha. Y luego los he uniformizado. Esa uniformización significa que uno de los momentos ha subido y el otro ha bajado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo afecta eso a los momentos en los tramos? Específicamente al momento en el tramo aquí, ¿no? Y al momento, perdón, eso no es la figura. ¿Cómo afecta al momento de esto, al original, ¿no? Al momento original. Entonces, ¿cómo le afecta? Eso es lo que se ve en el último paso, ¿no? Significa considerar esta uniformización en los momentos de tramo, porque la uniformización se hace en el apoyo. En algunos casos disminuye y en los otros casos aumenta. En este caso, por ejemplo, que el momento original ha subido a un poco, en el momento en el tramo tiene que bajar. En este otro caso de la derecha, donde el momento original ha bajado a un momento promediado, entonces el momento en el tramo tiene que aumentar también, ¿no? Luego tenemos y luego de ahí en adelante siguen todas las tablas de marco para cada tipo de losa, ¿no? Esto los vamos a aplicar justamente para el diseño de la losa. ¿De acuerdo? Todos estos. Fíjense, todos están acá, las tablas. Ahora vienen las disposiciones de armadura. Las disposiciones de armaduras son las siguientes, ¿no? En primer lugar, son iguales que las de losa aligerada en una dirección, no solo que aquí hay que tener cuidado con los cruces de los fierros, ¿sí? Esa es la. Sin embargo, en una losa en dos direcciones, llena o nervurada, especialmente llena, los momentos ocurren así, ¿no? Ahí, el momento horizontal. Pero si yo dibujo a ver, lo vamos a dibujar de nuevo. El momento aquí en medio tramo, ¿no? En media losa horizontal tendría esta forma, ¿sí? Sin embargo, si yo analizo más este lado y analizo sobre esta línea recta, el momento aquí ya no es tan grande, sino el momento horizontal ya disminuye. Al final, cada vez que me acerque al apoyo, va a disminuir y se va a volver cero, ¿no? Entonces, cuando yo diseño una losa por Marcus, Marcus me va a dar el momento máximo que hay en una dirección, ¿sí? El momento máximo. Y con ese momento máximo yo voy a determinar una armadura.
horizontal también. Pero no es justo que esa armadura vaya de canto a canto, ¿sí? Sin disminuir. Entonces, miras a hacer una optimización en el 20% del ancho y en el otro 20% del ancho, se puede reducir la armadura a la mitad. En el 60% central, él tiene que ir la totalidad y en el otro, él reducir a la mitad de la armadura, ¿no? Poniéndolo en números, digamos, esto sería así, ¿no? Si después de haber calculado Marcus y encontrado la armadura, esto me sale phi de 12 cada 15, por decir nada más, ¿no? Entonces, esto puede ser phi de 12 cada 30. ¿Sí? Un poquito chistoso mis números, phi de 12 cada 30. O por último, fíjense, mira, a ver, tantas formas de armar, ¿no? Entonces, puedo yo dividir esta armadura en la franja central en dos familias. Una, 50% va de canto a canto y solo un porcentaje va a ir del calado así, ¿no? Entonces, uno va a ser phi de 12 cada 30 y el otro va a ser phi de 12 cada 30. Solo que están puestos de manera intercalada, que me, que me resulta en phi de 12 cada 15, como me pide el cálculo, ¿no? Entonces, esta posición yo la puedo extender hasta arriba, ¿no? La misma, ¿no? La primera posición, la posición uno, puede ser que vaya de canto a canto y cumpliendo el criterio, ¿no? Y la posición 2 va a ir simplemente en el 60% central del ancho. Bueno, ahí un poquito me he extendido a armados, ¿no? Y si tengo que hacer armaduras de esquina, estas son las opciones, ¿no? Una va arriba, abajo. Esto no es una malla. Esto diagonal en el sentido de la esquina va arriba y diagonal perpendicular a la esquina va abajo. Aquí, bajo ese mismo concepto, podemos poner una malla también para evitar. En losas continuas se hace esto, ¿no? Se permite esta disposición. Inclusive en losas continuas ya la bibliografía te orienta a decalar, porque realmente ahí no conviene llevar toda la armadura de canto a canto, ¿no? Entonces ahí te conviene tener dos familias y esa familia se repite, ¿no? Aquí incluso te dice cuánto tendría que ser, fíjense, esto debería ser un 40%, o sea, se recomienda que sea esa distancia, ¿no? Pero en losas de una dirección, si quiero hacer decalador, tengo que sacar de la envolvente de momentos la distancia adecuada de cuánto tiene que ser el decalado. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, a ver, vamos a repasar estos esquemas que están aquí. Fíjense, la armadura positiva. Si por el cálculo a mí me sale que esto sea phi de 12 cada 15, vamos a poner así, ¿no? Phi de 12 cada 10, por decirlo, horizontal, horizontal. Entonces yo puedo decir, esto va a ser phi de 12 cada 20 y esto va a ser phi de 12 cada 20. ¿De acuerdo? La suma de los dos que se los pone intercalados me da phi de 12 cada 10. Solo que este va a ir de canto a canto, ¿no? De canto a canto. En cambio, este solo va a ir en el 60%. Es la armadura positiva, ¿no? Y en la cara superior, la armadura negativa, se dibujan las armaduras punteadas, ¿no? Eso no se olviden todos los planos. Entonces aquí igual me dicen cómo tengo que proceder, ¿no? Voy a poner dos familias para que vayan, ¿no? Y puedo aminorar en la parte, en el 20% de cada lado de la armadura negativa, ¿no? Eso es lo que tengo. Y fíjense,
Hay una armadura que va de canto a canto, justamente para temas de la armadura horizontal, ¿no? Que necesito que se vaya de canto a canto. Bueno, a ver qué más. Eh, ¿Cuáles son las disposiciones especiales para losas nervadas? En dos direcciones. Básicamente son las mismas que en el losas ligeras en una dirección, ¿no? Pero recomiendan, por ejemplo, macizar donde hayas cargas concentradas, como por ejemplo los apoyos, deberían interrumpirse, es recomendable. Y en losas aligeradas hay que verificar cortante, ¿no? En la sección más crítica, por lo menos, para ver que no necesita estribos. Pues, mire, bueno, ¿qué más podemos mencionar? Esa sería la parte intelectual, la parte teórica, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntas? Bien. Vayamos a unos ejemplitos entonces. Vamos a hacer un poquito de ejemplo. Luego a mediodía vamos a hacer un pequeño break para que no sea muy pesado. Y cuando volvamos, continuamos con el tema, ¿no? De los ejemplos. No sé si tenemos alguna duda. Estos ejemplos los he sacado de los apuntes del ingeniero Muñoz, solo que los he tratado de- de darle un aporte, digamos, ¿no? De alguna figura más para mejorar la explicación, pero vamos en ese sentido, ¿no? A ver, un ratito, creo que está abriendo el PDF. Por lo tanto, esos ejemplos no tienen la parte, ¿no? O sea, son ejemplos que los se toman tal cual, ¿no? Entonces, más que todo sirven para explicar el uso de las tablas de marcos, nada más, ¿no? Pero no hay, no sé si tengo un ejemplo, a ver, permítame un ratito, un ejemplo propio. Creo que mejor desarrollo el ejemplo propio, ¿no? Para que quede claro. A ver, no, es que este ejemplo propio no está desarrollado, perdón. Lo voy a desarrollar después. Mejor vayamos con esto entonces. Esta es una losa, digamos, apoyada en todos sus lados, pero específicamente está empotrado en, en los lados que están achurados y solamente está libre en un sentido, ¿no? Entonces, y tiene las siguientes cargas, ¿no? Carga uno, carga 2 por cada losa. Fíjense que acá ya me están dando el- la altura de la losa, entonces eh, no hay nada que predimensionar, ¿sí? Me dan básicamente la altura de la losa, entonces. Sin embargo, eh, cuando uno vea un problema, esto tengo yo que dármelo, ¿no? En función de la geometría que la arquitectura o las condiciones del problema me lo tengan, me lo exijan, ¿no? Entonces aquí tenemos las luces, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la figura. Ahora, ¿cómo puede haber, para dar un poco de contexto, de realidad a este problema? Esos pueden ser muros portantes, ¿no? O muros de contención. Esto puede ser un sótano, ¿no? Un sótano que, bueno, rodeado de mucha tierra y ya, bueno, así, ¿no?
Y si hago un corte acá, si hago un corte aquí en esta losa, así, esta losa tendría esta vista, ¿no? Digamos, lo vemos con negro. Aquí podría ser el muro de contención, que está simulando todo lo empotrado. Aquí vería una viga, ¿sí? Y aquí vería otra viga. Sería, digamos, el corte de, ¿sí? También esto puede no haber, ¿no? Y en tablas de Marcus tendré que averiguar si esto hay o no hay. Entonces, eso tengo que tener cuidado también. Pues puede haber o no puede haber, puede no haber así, ¿sí? También eso puede funcionar. Pero se pone esta viga, realmente uno pone una viga para darle más solidez y cuando esta luz es grande, ¿no? Cuando esta luz es grande y pienso que voy a tener problemas con la deformación, entonces ya. Pero a veces el arquitecto dice, no, ahí tiene que haber una vista libre, entonces a eso sin nada, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo que ser cuidadoso para verificar aquí la deformación, la fisuración, todo ello. ¿Sí? Si tengo problemas con esos temas, aumentaré el espesor de la losa. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, vamos más adelante. Las cargas sobre las losas ya están determinadas, pero falta incluir la carga del peso propio, ¿no? Entonces aquí lo que haces es eso, ¿no? Determinar las cargas del peso propio, ¿sí? Tenemos unos espesores que nos han dado, espesores de losa H, con el peso unitario, bueno ya, y tenemos también una carga, esto de aquí, la carga superficial, ¿no? Que nos han dado como carga la carga viva, ¿no? De tal. Bueno, están sumando, ¿no? Las muertas más las cargas vivas para obtener. Aquí hay un error de unidad, ¿no? Hay metro cuadrado tiene que ser. Este metro cúbico se va con esto y se vuelve metro cuadrado. Entonces ya tenemos compatibilidad de dimensiones. ¿De acuerdo? Siguiente paso, casi estoy siguiendo los pasos que estaba denotando en Marcus. Una vez que tengo las cargas, el primer paso era tipificar cada losa, cada paño en realidad, ¿no? Tipificar cada paño de acuerdo a la nomenclatura de Marcus. Entonces, el paño uno, fíjense cómo analizo. Está empotrado a un muro, por decir, empotrado empotrado un muro. Pero aquí, ¿por qué de acuerdo a esta tabla estoy asumiendo que está empotrado? Eso vamos a hacer nosotros siempre y cuando en el lado haya continuidad de un paño más de losa, ¿sí? Como a esta losa al este o a la derecha tenemos una losa más, entonces en esos casos se considera empotrado, ¿sí? Pues aquí tenemos 4 empotramientos, los 4 están empotrados y aplico, esta sería la tabla 6 la que tengo que usar para calcular esto. En el caso de la losa 2 tengo empotrado, ¿no? Empotrado aquí, y aquí nuevamente, como hay continuidad de losa al otro lado, lo asumo empotrado. Pero a este otro lado no hay continuidad de losa, ¿no? Entonces lo voy a poner como apoyo simple, ¿no? Bueno, entonces la tabla que corresponde es la tabla 5A, la tabla 5A, ¿de acuerdo? La tabla 5A. Listo, ya tengo tipificadas las tablas, tengo ya tipificadas los paños y las tablas con las que voy a calcular y ahora voy a hacer el diseño. Nuevamente aquí no tengo el contexto, ¿no? Pero cuando uno hace losas para una edificación, por, por razones constructivas, uno trata de asumir un espesor para todos los vanos, ¿no? Para todos los paños. Como he estado comentando, losas en una dirección, ¿no? Entonces, aquí no hay esa restricción, por lo tanto estamos tomando, bueno, ya nos han dado los espesores con los que hay que calcular. Cálculo de los parámetros, ¿no? Entonces ahí vamos a calcular todos los parámetros que necesito para usar marcos.
tenemos aquí, lo primero es la relación de luces, E, ¿no? Entonces la relación de luces del lado mayor al lado menor, estoy haciendo la losa, el paño uno, ¿no? El paño uno o losa uno, ¿no? La cuestión es que no se confundan, ¿no? A veces yo le llamo losa, y generalmente le llamo losa a a todas las losas de un mismo nivel, y paños a estos cuadros donde hay un análisis. Entonces, analizando la losa uno, paño uno, tenemos primero la relación de luces, el factor K, que es simplemente la carga total por el área de la losa, y luego con esos datos tengo que leer los parámetros MX, MY, todos los que sean necesarios. ¿Y cuáles son los que son necesarios? Este es necesario, este es necesario, este es necesario, este es necesario. Los momentos positivos son necesarios, entonces tengo que encontrar esas solicitaciones, ¿no? Si se dan cuenta, la estructura es simétrica, ¿no? Es decir, ¿en qué influye esa simetría? Que el momento que voy a calcular aquí es igual que aquí, que el momento que voy a calcular aquí es igual que aquí, ¿sí? Estos ya no, ¿no? Estos en el tramo son iguales. Por eso es que aquí solo hay 4 valores, pero en el dibujo hay más, 6, ¿no? Entonces, por la simetría de la carga y de las estructuras, esos son iguales. Entonces, entrando a la tabla, yo tengo que, sabiendo cuánto vale E y sabiendo cuánto vale sin torsión, entonces calculo los coeficientes correspondientes, ¿no? Esos coeficientes los voy a obtener justamente, son los valores MX, ¿no? Aquí, aquí, y aquí, y aquí. Esos son los que me interesan, ¿sí? Y eso se los lee en función de un K, bueno, no de un K, ¿no? Sino en función del tipo de losa y la relación de luces. Luego hago un repaso de todos los Ks que significan, ¿no? En realidad esto no debe ser una columna, podría también ser, decir aquí, el paño tal tiene un K de 150, ¿no? Porque esta tabla corresponde al paño 1. Entonces el K es 150. Igual para todas las direcciones. Luego el momento es multiplicar simplemente el coeficiente M por el coeficiente K, ¿sí? Lo multiplico para encontrar las soluciones correspondientes. Y aquí los tengo en kilonewton metro cuadrado. Fíjense, no me tengo que olvidar que cuando hablo de momentos negativos o momentos de empotramiento, como dice aquí, ¿no? Momento de empotramiento, no son negativos, ¿no? Ahí no me tengo que olvidar que estamos hablando de valores negativos y en el caso de los tramos, de momentos positivos. Con eso ya he calculado los momentos. Si me permiten, puedo dibujar yo acá de qué se trata. Si yo hago un corte longitudinal y dibujo los momentos, serían así. Y si yo hago un corte vertical, los momentos serían, en ese lugar serían así, ¿no? Exactamente, Marcus no me dice dónde específicamente ocurre el máximo MY, por ejemplo. No me dice, no me dice, ¿no? Pero yo sé que por la simetría de las cargas, por la simetría de las cargas, como a todo lado es empotrado, ese máximo momento está ocurriendo al centro, ¿no? En el lugar, en el punto central, los positivos. Y los negativos a lo largo, en el centro del apoyo también, ¿no? Aquí. Bien. ¿Qué más? A ver, sigo hablando, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas que hay que comentar. Fíjense, el momento MY, ¿cuánto vale? Menos 5 kilonewtons. Si yo dibujara en el punto central donde ocurre ese máximo, sería menos 5 kilonewtons, ¿no? Pero si yo me muevo más a la derecha y dibujo otro valor aquí, el valor del momento del empotramiento ya no va a ser menos 5 kilonewtons, sino va a ser un valor menor. Y cuando esté ya más aquí,
va a ser mucho menor. Entonces, este menos 5 kilonewtons se presenta a medio tramo y ya cuando me estoy acercando a las esquinas o a los bordes paralelos, puede variar a menos 3, menos 3,1, menos 2, ¿no? Por lo tanto, si yo dibujara cómo varía el momento, tendría una forma así, ¿no? Los momentos de empotramiento a lo largo de todo el ancho. E inclusive tenderían a cero acá, ¿no? Bueno, eso es para decir que no es un momento constante en todo el ancho, sino en el lugar, el momento máximo en el lugar central. Por eso es que nosotros reducimos a la mitad de armadura en el 20% de los costados, ¿no? Nos permitimos reducir. Lo mismo hago con la otra losa, ¿sí? Los mismos cálculos. Solo que aquí, fíjense, nuevamente me voy a tomar la molestia de dibujar los momentos. Digamos, comienzo con el momento horizontal. El momento horizontal vendría aquí. ¿Cómo sería esto? A ver, voy a ubicar un cachito. Ah, creo que está cortado acá. Sí, el MY no aparece, ¿no? Bueno, el MY debería estar aquí así, ¿no? Entonces vendría aquí así y vendría aquí a cero, ¿no? Tendríamos aquí el MY que no aparece, no sé por qué, MY. Y de manera vertical tendríamos aquí así. ¿Sí? Un momento negativo y un momento positivo. Sigo los mismos pasos que el anterior, ¿no? Relación de luces, carga total Q, leer los coeficientes que están aquí, de paso, y determinar los momentos de empotramiento o de vano, que es simplemente multiplicar esto por esto, una multiplicación, y me sale este valor. Y ese valor gráficamente serían estos diagramas que he dibujado, ¿no? ¿De acuerdo? Un momento y un positivo. Aquí puedo ver que el momento máximo no es necesariamente en el centro, ¿no? El momento máximo está desplazado de acuerdo a las condiciones de borde que se han planteado. Bueno, pero esos serían aproximadamente los diagramas que se generan en esa losa. Y sabemos que acá, si hay una losa, vamos a tener que añadir un 25% del tramo o un pequeño porcentaje para incluir el empotramiento que tiene la losa con su viga de apoyo, ¿no? Para incluir este empotramiento que hemos dicho, ¿no? La losa va a terminar ahí, pero sobre eso va a haber una viga que va a ser monolítica. Por lo tanto, tiene nomás que haber armadura negativa en ese lugar. Ahí el momento negativo, ¿no? Bueno, pero vamos a ir bien. Entonces, ya fácilmente tengo los momentos. Pero ahora voy a dibujar los momentos, por ejemplo, los momentos horizontales. Y se ven aquí en este dibujo de esta manera, donde se muestra la diferencia que hay en el momento en un mismo apoyo, a la izquierda y a la derecha del apoyo. Entonces, esto es lo que hay que uniformizar, ¿sí? Tengo que encontrar un solo momento acá, un solo momento que compartan ambos. Un solo momento. Hay un solo momento. Eso va a significar que el diagrama este va a subir, fíjense. El diagrama este va a subir. Y por ende todo el tramo va a subir, va a ir subiendo también un poquito, ¿no? Hasta que se va a hacer cero o un momento de empotramiento al otro lado. Y al otro lado va a bajar. Entonces, eso que va a bajar va a seguir una trayectoria igual, ¿no? Como tal. Cuando decimos corregir los momentos en el tramo, nos referimos a que este momento original que las tablas de marco me han dado, lo tengo que corregir a un valor ajustado debido a que aquí he uniformizado los momentos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, se darán cuenta que estos momentos no ocurren
donde no ocurren siempre a medio paño, ¿no? Sino un poco desplazados. En el caso este, desplazado. En este tal vez no, ¿no? Porque este era empotrado y tenía que seguir esto negativo hasta ahí. Entonces, para uniformizar, aplicamos algunos factores, ¿no? Primero calculamos las rigideces de las losas. ¿Sí? Cálculo de rigidez de las losas. Tabla de rigidez de las losas. Entonces, en ese sentido, yo voy a calcular la rigidez de las losas, primero identificando qué casos tengo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que en la losa 1 estamos en el caso D, y el caso D es el caso D, ¿no? En la losa 1. Entonces tenemos todo el borde cuadrado con una continuidad. En la continuidad de acá estoy analizando. Entonces estoy en el caso D, y ese caso D me dice que tengo que utilizar estos valores en fila. Luego tengo que tener presente cuánto va la relación de luces, porque de acuerdo a la relación de luces me va a decir cuál de estas columnas tengo que tomar. Me sale 1.25 y cuando me fijo aquí no hay ese valor, ¿no? Sino hay 1.20 y 1.30. ¿Y cuál es lo intuitivo más sencillo? Encontrar los dos valores y promediarlos, ¿no? Es una manera de interpolar fácilmente el valor de 1.25. Me sale 2.11. ¿De acuerdo? Mismo procedimiento hago para la 2 a 2. Identifico el caso y encuentro la relación de luces E, y por último encuentro el parámetro ρ de continuidad, ¿no? El parámetro ρ que tengo que encontrar. Por último, bueno, no por último, ¿no? Siguiendo, tengo que calcular los parámetros de rigideces J, ¿sí? A ver un rato. Los parámetros de rigideces J y el cálculo de rigideces relativas, ¿no? Entonces, J se calculan con esta ecuación y K con esta ecuación. Todas salen de una fórmula genérica, donde aquí solamente estoy actualizando los subíndices, ¿no? Y con esos valores de J, K1, K2, J1, J2, entonces empiezo a aplicar paño por paño el reemplazo de variables y aplicaciones y las aplicaciones correspondientes de los coeficientes, ¿no? Entonces, fíjense, K, ya teníamos una fórmula, la reemplazo y tengo ya la rigidez relativa de la losa. Al final tengo que encontrar rigideces relativas, ¿no? Ese es mi objetivo. Hay que tener cuidado que aquí viene, en la rigidez relativa viene un E. ¿Y qué es un E? Es el módulo de deformación de la losa, que no la he calculado y no la quiero calcular, porque pienso que se van a eliminar estas variables, ¿no? Los siguientes calculamos las relaciones de rigidez, ¿no? Y uno son las rigideces relativas en el nudo de encuentro. En este caso, en el apoyo que estoy queriendo rigidizar, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Qué tan rígido es uno respecto del conjunto? Eso es básicamente estos parámetros míos. ¿De acuerdo? Entonces, para cada uno estoy encontrando su este. En otras palabras, en el nudo, el paño 1 es 76% y el paño 2, 24% en cuestiones de rigidez, ¿no? El paño 1 es mucho más rígido. Por último, ya entrando, digo, ¿cuál es ese momento uniformizado en el apoyo? Aplico esta fórmula, ¿no? Momento, su rigidez relativa. Momento, su rigidez relativa, ¿no? Y tengo ya el valor de momento que es uniformizado. Aquí se ve, ¿no? En un caso sube, en otro caso baja. Bueno, ahí terminaría todo, ¿no? De este tema de los momentos para calcularse por métodos de cálculo. Aquí todavía falta el tema de las combinaciones, que lo vamos a ver más adelante con calma. A ver un ratito. Déjenme que yo revisar.
Bueno, no, a ver, voy a revisar mis apuntes porque el coeficiente delta es el que se considera para las combinaciones, ¿no? Entonces, voy a ver si ya está incluido o no el coeficiente delta en estos casos. Si no, si está incluido, me toca explicar. Si no está incluido, aquí queda el ejemplo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenos días. Sí. En la compensación de momentos en la losa uno, al disminuir el momento uno, ¿no estaríamos por el lado de la inseguridad? No, no estamos del lado de la inseguridad, pero algunos no lo compensan, o sea, no lo mueven. En realidad no compensan tramos ni arriba ni hacia abajo. Yo soy más de la idea de compensar, ¿sí? Que lo correcto es disminuirle, ¿no? A ver, hablando ahorita en el dibujo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se ve a veces en el cálculo de los? Lo correcto es lo que les indico, ¿no? Los pasos que se deben seguir. Uniformizar los momentos y donde toque subir el momento, lo subimos, ¿no? Aquí está como que un poco mal dibujado, fíjense. Si este paño lo dibujamos como tiene que ser, debe ir creciendo esto, ¿no? ¿Sí? Eso voy a corregir. Porque el momento original estaba aquí arriba, baja, y si baja el negativo, tiene que subir el positivo. Vaya, qué burro. Bueno, pero se me entiende, ¿no? Ahí debería dibujar más. Ahí debería ser el real. Entonces, aumentamos acá. En cambio, a la izquierda, disminuimos ese momento, ¿no? Disminuimos. Sin embargo, algunos no corrigen los tramos. Eso no está muy bien. Uniformizan los momentos, pero los momentos en tramos los dejan tal cual. Otros, en cambio, dicen, solo voy a afectar el momento que crece, ¿sí? En este caso, solo voy a corregir el momento donde tenga que subir. En donde tengo que bajar, no lo voy a bajar, lo voy a mantener tal cual, ¿sí? Ese sí está del lado de la seguridad, una seguridad extra. Por lo tanto, en el proyecto tienen que uniformizar los momentos, tienen que compensar en los tramos, se podrían dejar los tramos que disminuyen sin minorar, es aceptable, o sea, solo ajustar los momentos que van a crecer, pero no ajustar los momentos en tramos que van a decrecer. Tercero, tienen que corregir por apoyo. En otras palabras, volviendo, aprovechando este dibujo, ¿de acuerdo? Les decía, la sección transversal, ahí diga, la sección transversal perdón, de esta losa, era así, ¿no? En azul mejor. Muro de contención, por decir, y viga. Bueno, así, gorda, ¿no? Entonces, ya han encontrado el momento uniformizado aquí, ¿sí? Pero hay un ancho de apoyo, por lo tanto, el momento se va a tener que modificar. En la realidad, no es con ese pico, ¿no? Sino tiene esa parte de transición y por lo tanto tiene un valor menor. Entonces, en el proyecto tienen que también ajustar eso. Ahorita no estamos hablando de eso, sino simplemente aplicando marcos. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo creo que es momento de hacer un pequeño descanso, menos cuarto, o podemos un cachito hablar de lo que ustedes quieran, de los ejemplos, del proyecto, de lo que sea. Creo que del proyecto conviene. A ver, un ratito. Ya les he cargado la losa de aligerada. Este es un... ¿Preguntas? ¿Hay?
¿Muy claro? Ingeniero, para el proyecto de losa maciza armada en una dirección, tenía unas dudas. Adelante. El- para las franjas de análisis, eh, podemos tomar, tenía entendido que el promedio de la longitud para cada banda de análisis, Sí, y podríamos tomar del medio de la losa o necesariamente el máximo, que sería en la parte superior, digamos. el promedio. A ver, aquí tengo Ya este está caso. bien. A ver, este es el proyecto 2. A ver, no, mejor me voy al 1. ¿Preguntas? Aquí es variable, ¿no? Aquí hay una franja de análisis. Volado, volado. Bueno, tramo, tramo. Y aquí, ¿no? En cambio, y este tramo es variable. ¿Sí? Este es el tramo variable. Entonces aquí simplemente un promedio del menor y del mayor y con eso se resuelve. El promedio Ya. no varía tanto. Otra duda, ingeniero. En el, Este ya habíamos comentado en la anterior clase, ¿no? eh, en el, en el tramo AB para 3 4, ese lugar podría colocar una viga para que el, Sí, calcular como volados resulta muy largo. sí, es igual en la anterior clase les dije, Viga tiene que ir ahí. ¿Estaba en la anterior clase? Ahí debería estar, Eh, no debes repetir. Está bien, ingeniero. ¿Ya? Ahí viene la viga. Viga viene aquí, ¿no? Viga viene aquí, viga viene aquí. Esta viga es una viga que se apoya en otra viga. Y es necesaria esta viga porque este volado es muy grande esto es muy grande para un volado. Un volado normalmente en nuestros edificios normales, 1,20, 1 metro, o 90 centímetros. Cuando ya pasa de 1,20, incluso 1,20 ya es de cuidar, ¿no? Especialmente en estos losas con viguetas, es de cuidar. Con el tiempo se van deformando, se va a caer y van rajándose las ventanas o las tabiquerías. Entonces, no conviene. Aquí vamos a poner una viga y vamos a tener ahí unos tramos. Entonces, el modelo aquí es este, ¿no? Ya, es 3 tramos. Bien, entonces ese es el tema de la losa en una dirección. A ver, algo voy a comentar con la losa en 2 direcciones. Para esto, estamos viendo de que el proyecto no quiero hacerlo pesado, ¿no? Entonces, eh, voy a dejar la opción a ustedes lo siguiente. En este proyecto, yo les estoy planteando las vigas por tanto, ¿de acuerdo? Para que ustedes vean que el mismo problema lo puedo resolver de varias maneras. No hay una sola forma. Evidentemente hay algunas que son mejores, más costosas, entre ambas, más óptimas, menos costo, mejor desempeño estructural, todo lo que quieran. Este, por ejemplo, da más rigidez al conjunto del edificio de sentido, ¿sí? Toda vez que el edificio es más que todo, digamos, rectangular, me convendría tener vigas en ese sentido, por decir, ¿no? Si es que veo una falencia cuando realizo un análisis a cargas laterales, como el viento, o peor todavía, como el sismo, cuando los edificios son de 8 o 10 pisos, ¿no? Entonces, es una forma también, pero aquí cambia la figura, ¿no? Aquí ya tengo que hacer nuevos modelos de carga, aquí, ¿no? Tengo aquí una franja de análisis. Voy a dibujar porque
con esto sigo haciendo ejemplos de cómo modelar las losas con nuestros ejemplos. Fíjense, en primer lugar, tengo que completar el marco con vigas, ¿sí? Entonces aquí es una buena, voy a hacerlo del mismo color, ¿ya? Para que no esté. Entonces aquí tiene que haber una viga de borde cortante, ¿no? Y también aquí una viga de borde. Veo que pase directo, entonces lo interrumpo. Aquí lo tendré que cerrar con otra viga. Aquí también, si quiero, lo cierro con una viga. ¿De acuerdo? Bueno, eso, ¿no? E inclusive, fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle las vigas, digamos, quiero darle una mayor rigidez y voy a hacer una losa aligerada. Y la quiero armar en el sentido transversal, así es que voy a orientar así, ¿no? ¿Sí, de acuerdo? Ustedes, por si acaso, en el proyecto no van a poner estas dos, ¿no? Voy a dejar a ustedes que solo pongan una u otra. Las que son obligadas son las de borde, pero una u otra ustedes la van a poner. Entonces los voy a dejar para que ustedes la piensen en el proyecto. No son vigas portantes, son vigas rigidizas, o sea, son vigas que rigidizan, ¿no? No son como tal portantes. Pero ustedes en su proyecto sí van a poner los, bueno, ay Dios santo, luego rato. Solo en este caso que estoy poniendo la orientación de las vigas portantes en sentido, tengo que ponerlos aligerados así, ¿no? Entonces, yo tengo que generar mis modelos de vigas que me van a permitir resolver. Uno, ¿cuál es? Es este, ¿no? Un tramo de viga con sus apoyos, su volado. Aquí otro tramo. Aquí otro tramo. ¿De acuerdo? Y así, ¿no? Y puedo tener este otro tramo más largo, el más largo de todos, ¿no? Todito esto. ¿Sí? Todo ese tramo. ¿De acuerdo? Esto lo voy a dejar como volado. ¿Sí? Voy a poner una armadura en volado aquí porque, digamos, tiene 1 metro o menos. Aquí, aquí, como hemos quedado, hace rato, te va a haber una viga de borde, ¿no? Entonces aquí va a venir otra franja de análisis de 2 tramos, ¿no? Y aquí otra. Aquí el volado, bueno, lo vamos a dejar aparte porque esto hemos dicho que el volado se va a anclar aquí. Sea como sea esto, se va a anclar así, ¿no? Entonces, fíjense, ustedes tienen que hacer otros modelos de viga y van a tardar otro tiempo más en hacer su modelito, entonces, ¿no? Entonces va a ser pesado el proyecto. Sin embargo, me gustaría que ustedes en su proyecto planteen el ordenamiento de estas vigas, como más o menos yo les he indicado, dibujen sus aligerados, pero solo lo dejen como una segunda opción. Y vamos a mantener la orientación del aligerado en la dirección como en la losa llena. Es decir, las vigas portantes van a ser horizontales. ¿Se entiende esa parte? ¿Para qué? Para que ustedes sigan usando sus fórmulas. Algo así era, me estoy equivocando. Mejor me voy al proyecto anterior. Para que ustedes sigan manteniendo sus modelos de vigas continuas. ¿De acuerdo? ¿Alguien ha entendido, no ha entendido? ¿Se entiende bien? Ingeniera, ¿podría repetir, por favor? No. Ya. Si no me equivoco, en el proyecto de losa 1, en la losa llena, todos han orientado sus vigas portantes horizontales, ¿no? Todos han así, ¿de acuerdo? Si no me equivoco. En este proyecto 2,
yo les estoy proponiendo cambiar la orientación de las vigas portantes por verticales. Sin embargo, eso significa que ustedes van a tener que hacer otros modelos de vigas, otros modelos de vigas continuas para resolver. Eso va a ser como es comenzar de cero este proyecto. Por lo tanto, yo les digo, vamos a mantener la orientación de las vigas portantes como está dibujado aquí en azul, como es lo que han hecho en losa llena una dirección, para que sigan usando la misma viga continua, las mismas vigas continuas en sus hojas de cálculo Excel. Solo van a ajustar la carga muerta, porque ahí va a haber aligerado, ¿no? Nada más. ¿De acuerdo? Pero sí me gustaría que en la parte donde hay una parte donde se concibe la estructura, ustedes digan, hay dos opciones de solución. La azul, opción 1, y la roja, opción 2. Sobre ellas dibujen los modelos de vigas continuas. Ustedes me propongan cuáles son los modelos de vigas continuas y hasta ahí no más. Ahí no se hace ningún cálculo, todos son dibujitos y nada más, ¿no? Y de ahí en adelante ya ustedes van a diseñar eh, con el azul, porque con el azul nuevamente ustedes ya han armado sus vigas continuas, ¿no? O sea, ¿qué me refiero a vigas continuas? Ustedes seguramente ya han armado su hoja Excel, donde ponen aquí la viga continua. Voy a dibujar en negro. Aquí, esta franja la represento así, ¿no? Perdón, aquí es que no, aquí está mi viga con... Ya sé cuánto es la luz promedio, la distancia entre vanos, ya he hecho mis estados de carga. Por lo tanto, losa llena, hay una carga de losa llena. Losa aligerada, hay una carga de losa aligerada. Entonces, ese va a ser el único parámetro que van a ajustar. Porque si les cambio la orientación, ustedes tienen que cambiar otras vigas, ¿no? Ya no van a ser verticales las vigas, van a ser horizontales. Y tendrían que hacer otras hojas de Excel y van a perder el tiempo, ¿no? Entonces, pues es interesante hacer, ¿no? O sea, aprende, uno dice, a ver, con uno, con otro, con cuál logro, qué resultados, cómo me va. ¿Se ha entendido? Sí, sí, se entendió. Muy bien. Entonces, solo en la parte teórica van a ser las dos opciones y luego van a continuar con su orientación que han hecho en Losa Llena en una dirección. Bueno, vamos un ratito a descansar. Son 2 en punto. En 15 minutos volvemos para continuar, ¿ya?